detener la transcripción, ya. Ahora sí. Entonces continuamos. ¿Saben cómo se llama la unión de un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada? Bueno, aquí lo dice. Son los nucleótidos. Un nucleótido es un monómero de lo que entendemos como ADN. Es decir, el ADN está estructurado por muchos nucleótidos. Ya. Entonces aquí tenemos la doble hebra de ADN, una hebra por acá y otra hebra por el otro lado. Ya. Que en su parte interna, ellas tienen lo que son las bases nitrogenadas. Aquí las bases nitrogenadas son las que portan la información. ¿Ya? El azúcar y el grupo fosfato es como la estructura externa. Tenemos que imaginarnos que la parte externa son los azúcares y los grupos fosfatos y internamente están las bases nitrogenadas con la información. ¿Ya? Entonces, cada ADN está estructurado por nucleótidos, muchos nucleótidos repetidos. ¿Ya? Eh, este ADN será el portador del material hereditario, el cual se heredará de una población a otra. ¿Ya? Y aquí nos entregan el concepto de gen, donde nos dicen que el gen es un segmento de material genético que podría expresarse en una proteína. ¿Sí? Entonces, esta información que está en el centro podría ayudarnos a formar una proteína. Entonces me gustaría preguntarles si es que ustedes han escuchado, no sé, los reyes y reinas cuando decíamos que esta familia es de la realeza porque tiene sangre azul. ¿Han escuchado ese tipo de comentario alguna vez? ¿O somos familia porque tenemos la misma sangre? ¿Han escuchado esos comentarios? Sí. ¿Sí? ¿Y qué opinamos sobre esos comentarios? ¿Serán correctos? ¿Serán incorrectos? ¿Serán medio correctos? ¿Qué tenemos que decir sobre eso? Yo creo que son correctos. ¿Por qué? ¿Por qué será correcto decir que la sangre tiene que ver con la herencia? Porque se transmite de generación en generación y la sangre lleva las células y todo eso y comparten los genes de ambas, por así decirlo, de la mamá y el papá. Entonces, como la sangre nobleza, entre comillas se podría decir que ellos traspasaban también sus genes. Mira, importante lo que me dicen. ¿Quién está hablando aquí? José, José. Yo aquí no puedo ver quién está hablando. No me gusta eso. Pero bueno. Gracias, José. Entonces, sí, pues eso son comentarios súper que, que se hablan, que aparecen en, no sé, yo lo he visto en Los Simpsons, pero ¿será realmente correcto? Entonces aquí tú me comentabas, José, que los genes, que lo que tú ya entiendes de antes, son las que portan la información genética. Y de hecho ya habíamos definido que un gen es un segmento de ADN, ¿cierto? Que nos ayudará a expresar una información, ¿cierto? Entonces, yo quiero mostrarles que en la sangre lo que encontramos son glóbulos rojos, plaquetas y el líquido que es el plasma. ¿Ya? ¿Encontramos genes realmente en la sangre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los genes estarán dentro del plasma o de los glóbulos rojos? ¿O dónde se encuentran los genes? Les escucho, les leo por el chat. Por el chat de WhatsApp. Entonces,
¿Los genes están en la sangre, chiquillos? Nadie por ahí. Entonces, no, tiene que ver con los genes de los gametos, me dicen acá Micaela por el WhatsApp. Ya. Entonces yo quiero comentarles que en la sangre, como les comenté, tenemos glóbulos rojos, tenemos plasma, pero ahí no están los genes, ¿ya? Los genes, como vimos, por ejemplo, en nuestras clases de mitosis y meiosis, en la información genética del ADN, la encontramos en el núcleo de las células. En el núcleo de las células es donde están los genes. Nosotros en nuestras clases de mitosis y meiosis estudiamos cómo estas células se replican con la finalidad de heredar, ¿cierto?, su material genético. En el caso de la mitosis, ¿cierto? La célula generaba dos células hijas, pero la información genética era la misma. No había eventos de variabilidad genética, se heredaba el mismo ADN. En cambio, en la célula meiótica, que hace la división meiótica, finalmente las 4 células resultantes tienen todas información genética diversa, distinta, porque sufren eventos de variabilidad. Entonces, vamos a descartar y sacarnos de la mente de que las genes y la herencia tienen que ver con la sangre, porque no es así. ¿Ya? O sea, no sí directamente. ¿Ya? Hay ciertos grupos sanguíneos, por ejemplo, que tienen que ver, son heredables, ¿ya? Pero la información heredable realmente está en el ADN, en el núcleo de las células, ¿ya? Entonces, como, ¿alguien quiere decir algo? Entonces aquí decimos que un gen es una secuencia de ADN que es capaz de expresarse para cumplir una función en específico. ¿Y cómo se expresa para cumplir una función en específico? A través de las proteínas, ¿ya? Entonces en el núcleo de las células nosotros tenemos toda la información, la biblioteca de información. El libro sería como este cromosoma, ¿ya? Nosotros sabemos que la especie humana tiene 46 cromosomas. Em, Tenemos 46 cromosomas y que cada cromosoma en sí tienen genes para características específicas, ¿ya? Entonces es un vehículo, entre comillas, transportador de genes. ¿Y por qué un vehículo transportador? Porque estos cromosomas son los que durante las divisiones mitóticas o meióticas se van moviendo, ¿cierto? Para ir separando y a formar esta célula con tal cromosoma, esta célula con tal cromosoma, ¿no? Entonces son, entre comillas, vehículos transportadores de genes. Los genes están dentro del cromosoma. Si vemos aquí vemos el zoom, le hacemos el zoom al cromosoma, vamos a encontrar un gen, una secuencia específica, y esta secuencia puede ser expresada a proteínas, ¿ya? Por ejemplo, en las células musculares son alargadas, ¿cierto? Tienen una forma alargada y expresan genes, ¿ya?, para formar proteínas llamadas actina y miosina. Y la actina y miosina ayudan a esta célula muscular a estirarse y contraerse, ¿ya? Pero las células, por ejemplo, de nuestros músculos, de nuestros huesos, no necesitan tener la actina y la miosina expresada, ¿cierto? Entonces, estas proteínas se van a expresar solamente cuando la célula necesite que se exprese. ¿Qué quiere decir esto? Y ya lo vamos a entender a medida que vayamos viendo las diapositivas. Aquí Matías comenta, ¿es una expresión errada decir que tenemos la misma sangre o que somos parecidos por la sangre? Um, claro, porque la información genética, los genes que hacen que nosotros seamos quienes somos y la información que nos otorgaron nuestras familias no está en la sangre, está en el núcleo de nuestras células. En cada célula está una copia de la información que nos entregaron tanto el espermatozoide como el ovocito, ¿ya? Porque el espermatozoide nos entregó 23 cromosomas y el ovocito nos entregó otros 23.
se fusionaron y formaron una única célula, que es el cigoto, con los 46 cromosomas. La duración que necesita nuestra especie para poder formar todo lo que tenga que formar, que son las células de los huesos, las células de los músculos, etc. De esa única célula resultante de la fecundación, esta célula hizo mitosis, muchas mitosis sucesivas, ¿ya? Hasta que am, eh, hasta que se dieron paso a la especialización celular y dijimos, ya, este grupo de células va a expresarse para formar músculos, este grupo de células va a trabajar para formar huesos, y así sucesivamente. Pero como vienen de la misma célula original que el cigoto, y se dividieron por mitosis, en teoría, una célula del músculo y una célula del hueso y una célula de la piel tienen la misma información genética, los mismos 46 cromosomas. Y entonces eso le hace ruido de cierta forma. ¿Tienen algo que preguntarme hasta el momento? ¿Vamos entendiendo lo que estoy explicando? Con confianza, lo que quieran comentarme va a ser bien recibido. Lo importante es que aclaremos toda esta ensalada de información que estamos presentando. Sí, pero Dígame. si la célula viaja a través de la sangre, ¿no habría como cavidad de herencia? O sea, como por así decirlo, si un Si ejemplo, la, si una célula se desintegra, ¿cierto? El ya, gen o lo que, ¿cierto? El núcleo, todo esto, se disolvería a través de la sangre. Entonces, creo que igual podría haber cavidad de herencia a través de la base sanguínea. Porque, por ejemplo, cuando uno se va a hacer un test de sangre, a uno ya. le sacan sangre y la sangre trae la célula. Me dio como duda lo que dijo el Matías, así como que, según yo, está como bien dicho y a la vez no. Como que, no sé. Claro, es que cuando uno te sacan un examen de sangre, no te hacen un examen genético, ¿ya? Te buscan, por ejemplo, anticuerpos o azúcares de membrana, por ejemplo, los mismos grupos sanguíneos ya no son proteínas. El grupo A, grupo B son azúcares de membrana, ¿ya? Entonces, cuando a ti te hacen un examen de sangre, te pueden contabilizar, ¿cierto?, qué tipo de anticuerpo tienes en la sangre, ¿ya? Y, y te pueden agrupar, que al final eso es genético. Del tipo de proteína que se exprese, digo, en tu sangre, es genético, ¿ya? Pero no es por la sangre que se heredan estos genes. Digo, en la sangre no están los genes. En la sangre no están los cromosomas, ¿ya? Pero en la sangre sí pueden estar estas proteínas que se expresaron desde alguna célula hacia la sangre, ¿sí? Entonces, sí, po, en la sangre hay, cuando a ti, por ejemplo, te hacen un examen te quieren poner, por ejemplo, un órgano en una persona dadora quiere dar un órgano a una persona que lo va a recibir, ¿ya? Ahí no es necesario un examen genético, sino que es necesario que los receptores, ¿cierto? Que los anticuerpos que tenga este órgano le puedan servir a la persona que los va a recibir, que sean afines, ¿ya? Pero la sangre en sí no está la herencia, no está los genes para expresar la proteína, sino que está la proteína en sí. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir conversando sobre lo mismo. Y entonces la genética, por definición, esto me ha servido a mí como para saber cuáles son sus conocimientos previos sobre el tema, que es importante que los conversemos, así que cualquier cosa que quieran comentar, que le haga ruido, díganlo nomás, ¿ya? Y ojalá ir afianzando lo que vamos conversando en el camino. Entonces, la genética es la ciencia biológica que se encarga de estudiar el mecanismo por el cual se hereda la información genética, es decir, el mecanismo por el cual se hereda el ADN, los genes. Nosotros ya estudiamos que, por ejemplo, en la mitosis, ¿cierto? No hay variabilidad genética. La célula madre le hereda el mismo ADN a las células hijas, ¿ya? El mismo. Por ejemplo, si esta por mitosis se fuera a dividir una célula de la piel, y esta célula de la piel se va a dividir porque se tiene que renovar, porque está vieja, porque ya no puede con su trabajo,
y necesita dividirse para tener dos más, ella se va a dividir y va a dejar su descendencia, que son dos células, con la misma información genética, porque viene a reemplazarla, ¿ya? Entonces no hay variabilidad genética. ¿Se imaginan si se expresara de una célula epitelial saliera un músculo? No se puede. No funciona así la biología. Por otro lado, tenemos las divisiones meióticas, ¿ya? Que estas sí expresan variabilidad genética. Estas nos van a ayudar a... Estas forman o están dentro del proceso de formación de los gametos. Yo les subí a ustedes una clase de gametogénesis a YouTube. Nosotros estudiamos meiosis presencialmente, pero les subí una clase sobre el proceso de formación de gametos. Y dentro del proceso de formación de gametos cabe la meiosis. Es decir, nosotros vamos a asociar a la meiosis únicamente con las células sexuales, sean los espermatozoides y sean los ovocitos. Entonces, eso. Cada gameto va a ser diferente. Vamos a tener distintos información genética. Por ejemplo, las personas, ¿hay alguien que tenga hermanos aquí, hermanas? Creo que lo conversamos. Yo tengo una hermana. Yo tengo una hermana. Ya. ¿Y son hermanos de la misma mamá y papá? Sí. Entonces ambos vienen, en teoría, de los mismos ovarios y de los mismos testículos. Sí. ¿Sí? Es decir, una célula de su mamá y una célula de su papá, 2N somática, realizaron meiosis, generaron variabilidad genética y generaron gametos de una misma procedencia, ¿cierto? De los mismos ovarios o testículos, pero con información distinta. Entonces, por eso ustedes, por ejemplo, pueden presentar características similares, quizá el tipo de pelo, el color de ojo, algo genético, porque viene de la misma procedencia. Pero como hay variabilidad genética, hay ciertos genes que se van a expresar en el hermano y otros genes que no se van a expresar y así. ¿Ya? Entonces, la meiosis nos otorga variabilidad genética y que los mecanismos que entendemos para entender la genética son tanto los mendelianos, bueno, los mendelianos y los de Morgan. Pero ahora esto no entra en la PAES. Ya entender el cruzamiento de Punnett y todo esto de los alelos dominantes, recesivos, ya no entra en la PAES. La genética ahora se pregunta desde la perspectiva de la meiosis. Entonces eso tienen que tenerlo claro. Entonces, como les comentaba, después de la ¿Pablo? fecundación... Cuéntame. Hay una mano levantada de Brenda. No sé qué quiere hablar. Brenda, por favor, comenten. ¿Qué quiere decir? Entonces tenía una duda. Por ejemplo, cuando se hace como muestras así de paternidad en las películas, así, es, las personas llevan como un cabello, por ejemplo. Ahí también habría como, ¿cómo decirlo? ¿Genes? O ahí se podría como demostrar la diferencia entre que en la sangre no están como los genes de la persona que es el padre o la madre, sino que es un gen nuevo. Claro, muy bien. Ahí podríamos justamente darnos cuenta de que la genética en realidad no está en la sangre, sino que está en cada célula. Entonces, cuando a alguien le sacan un pelo, este pelo quedó con rastros, quedó con células, porque las células son microscópicas. Entonces, se va a hacer una extracción de material genético desde esta célula que está en contacto con el pelo. O lo mismo cuando hacen el mismo estudio de genético, cuando con una, ¿cómo se llaman estos cotonitos? Sacan rastros de células desde la boca, ¿ya? Y se saca como, entre comillas, saliva, pero lo que no se busca no es la saliva, sino que son las células que se han desprendido, ¿cierto? Y que están, nosotros tenemos que bañarnos porque desprendemos células, tenemos células que están en contacto de renovación. Entonces, aquí se hace con el palito y también se pueden sacar células. Lo que se busca ahí es el ADN. Y para saber, por ejemplo, si es que hay paternidad o no, se amplía la información, ¿ya? Tanto de los hijos como de la mamá, o el papá, y se puede buscar en la secuencia si es que la secuencia de los hijos coincide con la secuencia de los papás. Y así se hace un estudio de ADN. Pero es de las células que están ahí en contacto con el pelo, por ejemplo. Cuando uno le saca el pelo, desde la punta del pelo van a haber células, rastros.
quizás que están muertas, o sea, que fueron desprendidas. ¿Mm? ¿Respondo su pregunta? Sí, profe, yo creo que quedó más claro que antes. Ya, muchas gracias por su aporte. Entonces, como les comentaba, posterior a la fecundación se forma el cigoto. Las células de los gametos, ¿cierto? Espermatozoides y ovocitos se obtuvieron gracias a meiosis. Y el cigoto, ya cuando se restauraron los 46 cromosomas, este cigoto realiza muchas mitosis, hasta dar origen a lo que es el feto, ¿ya? Con sus 46 cromosomas. Cada célula somática del cuerpo, como ya dijimos, los músculos, la piel, todos van a tener los mismos 46 cromosomas, ¿ya? Pero variados, porque tuvieron meiosis, vienen de procedencias distintas, ¿sí? Hubo variabilidad genética en quienes dieron origen al cigoto. Entonces, cada célula posterior al cigoto dispondrá de los mismos 46 cromosomas heredados por los gametos, y cada gameto aportó con 23 cromosomas. ¿Ya? Bueno, y aquí yo les quiero preguntar, si una célula del músculo tiene la misma información genética que una célula de la piel, ¿por qué se expresan de forma distinta? ¿Por qué expresan proteínas distintas? ¿Qué creen ustedes? Porque tendrán, ¿cómo se dice? Órdenes diferentes. Porque cada cromosoma, o sea, el ADN es como una, ¿cómo se dice? Caray. Son, ¿cómo se dice? Las instrucciones para formar algo, digamos. Pero al ¿Ya? momento de expresarlo es el, ¿cómo se dice? Era el nucleolo, creo, el que ¿cómo se dice? Definía cuál será la función de las proteínas. El nucleolo. El nucleolo era el responsable. El nucleolo es una estructura, un organelo que está en el centro del núcleo de la célula eucariontes y que va a ayudar a la formación de ribosomas. Y estos ribosomas son los que van a buscar la información genética y la van a expresar en proteínas. ¿Ya? Entonces, gracias por su aporte. Entiendo entonces lo que quiere decirme, que es que cada célula va a tener mecanismos que van a activar ciertos genes y silenciarlos, ¿no? Eso era más o menos su idea, ¿o no? Algo parecido. Algo parecido. Justamente a eso quería yo llegar, ¿ya? Epigenética, que significa sobre la genética. Epi, siempre que escuchen epi significa sobre de, ¿ya? Entonces, existen genes, ¿ya? Cuando una célula se va a especializar, como durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, yo digo, ya este grupo de células se va a formar los músculos, este grupo de células se va a formar los huesos, es porque si bien estas células tienen el mismo ADN porque vienen del mismo cigoto y como se dividieron por mitosis no hay variabilidad genética, se dividieron, en cierto punto estas células se especializan y dicen, ya, en este momento yo necesito que se expresen estos genes para cumplir esta característica, como por ejemplo los músculos, que es la función de estirarse y contraerse. Pero por ejemplo, si yo les dijera que la insulina, ya, que la hormona que tiene que ver con la regulación del azúcar en la sangre, que baja cuando tenemos demasiado azúcar en la sangre, la insulina baja los niveles. Si yo les dijera que la insulina es una proteína, entonces, ¿cómo tenemos que suponer que fue ¿de dónde viene la información para codificar una insulina? ¿El ADN? Del ADN. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí. Sí. Efectivamente. Entonces, al igual que la actina y la miosina, que son las proteínas que ayudaban a que los músculos pudieran estirarse y contraerse, la insulina en las células pancreáticas es el resultado de la expresión de genes que estaban en el material genético y que estas células dijeron, ya, yo necesito formar insulina, entonces voy a activar los genes que me van a ayudar a formar insulina. ¿Ya? Entonces, si bien
estas células, todas nuestras células del cuerpo tienen el mismo material genético, van a haber genes que, de acuerdo a la especialidad de la célula, van a estar activos para cumplir cierta función y genes que van a estar dormidos porque no van a ser necesarios. Y así con cada grupo de células. Una célula muscular no cumple la misma función que una célula pancreática, a pesar que tenga la misma información. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Profe, Cuénteme. me perdí en el por qué ocurría esto. ¿Qué es lo que detonaba esta diferencia en propósito o en función? Bueno, es porque las células deben especializarse. En cierto momento del desarrollo embrionario, por ejemplo, si hablamos de los humanos, ¿ya? Las células empiezan a decir, bueno, no dicen, no piensan, ¿no? Son todas moléculas. En cierto momento del desarrollo por acción epigenética, es decir, cuando yo siempre que hable de acción epigenética, quiere decir de que al ADN se le van a agregar o grupos metilo, que son moléculas. Se le van a agregar moléculas o se le van a quitar moléculas, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero expresar un gen, al ADN se le van a agregar moléculas, ¿ya? Y cuando no lo quiero expresar, el ADN va a tener esas regiones donde se le puede agregar la molécula, la va a tener bloqueadas. Y no se le va a poder agregar la molécula y por lo tanto no va a poder empezar a expresar a una proteína, ¿ya? Estos mecanismos epigenéticos vienen dados y heredados también desde el cigoto, pero también son súper susceptibles al ambiente, ¿ya? Entonces, si bien nosotros tenemos una genética predeterminada desde el cigoto, la forma en la que nosotros vivamos nuestra vida también puede modular a la expresión o inhibición de ciertos genes, ¿ya? Como por ejemplo el gen de la obesidad. Aquí vemos nosotros hermanos gemelos, tienen en teoría el mismo material. La acción del gen de la obesidad, porque existe un gen de la obesidad que tiene que ver con la síntesis de grasas y todo el tema. ¿Sí? Y no sé si es uno, me parece que son varios genes que tienen que ver con la obesidad. Entonces, Micaela nos pregunta, ¿eso tiene que ver con la radical que es diferente en los nucleótidos? Eso tiene que ver con la diferencia entre lo que es ADN y ARN, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que en la cadena de ADN, ¿ya? Esto, ¿cierto? Donde están las bases nitrogenadas, se le van a agregar grupos metilo o no al ADN, lo cual va a permitir que se exprese un gen o no se exprese un gen, pero no tiene que ver con el radical ahí en el azúcar del nucleótido, Micaela. Entonces les comentaba entonces que la genética la epigenética es muy susceptible al ambiente. Hay genes que son más susceptibles al ambiente que otros, ¿ya? No todos los genes son susceptibles igualmente al ambiente. Entonces, ¿a quién obedece una célula para cumplir sus funciones? A su forma y estructuras celulares, a su información genética, que es el ADN en sí, y a los mecanismos epigenéticos, que son los que van a activar o desactivar la expresión de un gen, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver un árbol filogenético de todos los organismos de la vida, de las bacterias, los arqueas y los eucariontes, donde están aquí los hongos, las plantas, etcétera, los animales. Todos compartimos, entre comillas, un origen filogenético, un origen de ADN, ¿ya? Entonces, vamos a entender esto. Bueno, aquí yo les quiero contar sobre el dogma central de la biología molecular. Esto quiere decir que el ADN que está en el núcleo, con la información, necesita sacarlo al citoplasma para que pueda ser leído por los ribosomas y los ribosomas formar la proteína. Eso básicamente es el dogma de la biología molecular, a grandes rasgos, ¿ya? Entonces el ADN, que es esta doble hebra de material genético, debe ser, debe ser transcrita a ARN mensajero, que como ustedes recordarán, el ADN tiene muchas similitudes con el ADN. Muchas similitudes. Entonces el ADN puede hacer una copia, pero en versión ARN, ¿sí? Entonces esta copia es la que es capaz de salir del núcleo. Y cuando sale del núcleo,
puede ser captada por un ribosoma y este ribosoma formar, a partir de este ARN mensajero, proteínas. ¿Se acuerdan cuál es la unidad básica de una proteína? Los aminoácidos. Los aminoácidos. Súper bien. Entonces lo que hace este ribosoma es que va a leer este ARN mensajero que salió del núcleo con la información que viene desde el ADN y va a empezar a producir aminoácidos desde lo que está leyendo. Una cadena de aminoácidos. Aminoácido, 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 aminoácido. Hasta que llega dentro de esta información un codón, ¿cierto? Un codón es son tres bases nitrogenadas de esta información que viene desde el ARN mensajero. Va a llegar un codón de término. Y cuando llega un codón de término, esta cadena de polipéptidos disculpen, amigo, estoy en clase. Esta cadena de polipéptidos se corta y se empieza a plegar la proteína. ¿Se entiende lo que quiero decir? Chiquillos. Sí, profe, se entiende. O repito. Yo me perdí al final. Esa como que se pierde la proteína, no caché. Entonces, ¿cierto? Llegaba el ARN mensajero. Ay, qué... Hermana, estoy en clase. Ya. Entonces llega el ARN mensajero con la copia del ADN. Es leído por un ribosoma. Y este ribosoma empieza a sintetizar aminoácidos. Hasta que una de las lecturas que está leyendo le dice que tiene que parar, básicamente. Y se corta todo este polipéptido, que son el grupo de aminoácidos que se han estructurado desde la lectura. Y cuando se corta, la proteína se pliega, ¿ya? Después se puede especializar esta proteína, etcétera. Pero lo que me interesa es que sepan que el ADN sale del núcleo en forma de ARN mensajero, es leído por un ribosoma, y este ribosoma forma proteínas. Forma, a partir del ARN mensajero, aminoácidos. Y estos aminoácidos, el orden que tengan, van a secuenciar una proteína. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Entonces aquí es lo mismo que les comentaba. Entonces desde ARN mensajero a lo que es una proteína funcional. Entonces si pueden ver acá, un aminoácido es una estructura que siempre tiene un carbono central, un hidrógeno, un ácido carboxílico y un grupo amino. Siempre se repite esa estructura. Todos los aminoácidos tienen la misma estructura, ¿ya? Y el grupo R es el que cambia. El que hace que sean aminoácidos, no sé, polares, apolares, cargados, no cargados. Todas esas características se les va a otorgar en gran parte el grupo R. ¿Ya? Pero todas estas cadenas de aminoácidos se parecen demasiado. ¿Ya? Y han sido leídas desde el ribosoma, desde la información genética. Luego se corta y se empiezan a plegar, ¿cierto? La estructura primaria es la estructura alargada, ¿cierto? Que está unida por enlaces polipéptidos. Luego la estructura secundaria que tiene ya un plegamiento básico, que es por enlaces de hidrógeno. Luego la estructura terciaria que ya es funcional, que es cuando ya se forma 3D la proteína y puede ir a cumplir alguna función. Como por ejemplo les comentaba la insulina. La insulina se lee, está la información en el ADN para formar insulina. Esta información sale en forma de ARN mensajero, llega al ribosoma, forma los aminoácidos, se pliega y se forma la insulina y la exportan la célula hacia donde tenga que ir. Ya que posteriormente, como una hormona, se va a ir a la sangre, a bajar el azúcar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el código genético, ¿cierto? Dentro del ADN tenemos los codones que traen la información. ¿Sí? El código genético es universal, porque como les comentaba anteriormente, todos los organismos vivos, las bacterias, los eucariontes, las plantas, etcétera, vienen de un mismo origen. ¿Ya? Por lo tanto, es universal. Todos los organismos vivos de este planeta tienen el mismo código genético, es decir, pueden formar los mismos aminoácidos. ¿Sí? El orden en el que se sintetizan los aminoácidos es muy relevante, ¿ya? Si se sintetizan en otro orden, por ejemplo, vamos a generar una proteína que quizás no va a ser funcional y se puede expresar una mutación. Entonces tenemos 61 posibles opciones de aminoácidos. 61. Miento, tenemos 20 tipos de aminoácidos que se pueden leer desde 61 codones. Y el codón es la información que viene desde dentro. ¿Ya? Entonces, por eso es redundante.
O sea, digo, por eso es universal, porque todos los organismos vivos del planeta pueden sintetizar los mismos 20 aminoácidos. Solo existen 20 aminoácidos en esta Tierra para los seres vivos y son compartidos. Entonces, el orden en el que se secuencian va a ser importante. Y es redundante porque pueden ver que distintos codones pueden sintetizar un mismo aminoácido. Por ejemplo, la serina que estoy apuntando acá puede ser sintetizada por UCU, UCC, UCA, etc. ¿Y por qué es U? Porque aquí estamos desde la perspectiva de un ARN mensajero, que es ya la copia del ADN que salió del núcleo. Entonces, como el ARN mensajero no tiene timina, tiene uracilo en su lugar. Entonces, este codón puede sintetizar el aminoácido serina, al igual que UCC, al igual que UCA y UCG. Por eso es redundante y universal. Entonces, para ir finalizando esta parte, el ARN mensajero es leído por los ribosomas y expresado en aminoácidos para formar una proteína. Una mutación en el cambio de la secuencia de la información genética podría dificultar la expresión de la proteína. Puede ser por inserción. Si yo le agrego una base, me va a cambiar la lectura. Si yo le quito una base, me va a cambiar la lectura. Si yo le agrego y le quito una base, me va a cambiar la lectura y se van a formar otros aminoácidos, por lo tanto la proteína va a tener cambios en su estructura o no se va a expresar como debería, etc. ¿Ya? Entonces, en organismos multicelulares coexisten células que cumplen distintas funciones, que determina que puedan cumplir diferentes funciones. Cada tipo celular posee un inventario de proteínas diferentes, que es el proteoma, y que viene desde la información genética. ¿Ya? ¿Qué puede pasar si una proteína no se sintetiza correctamente? Acá les tengo un ejemplo de la diabetes insípida nefrogénica, que ocurre cuando, por ejemplo, un gen que tenga que ver, el gen de la acuaporina 2, por ejemplo, el AQP2, sintetiza una proteína que está en los riñones y que tiene que ver con la absorción de agua. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos agua, el agua que nosotros tomamos, cierto porcentaje de esa agua tiene que ser recaptada, porque si no nos deshidrataríamos. Entonces, hay algunas proteínas que cumplen esta función de absorber el agua. Ahora, esta mutación, por ejemplo, en este gen, hace que la acuaporina 2 tenga un cambio en su estructura y no va a poder absorber agua. Entonces las personas se deshidratan. Y esto es a nivel genético, ¿eh? Esta proteína, la secuencia de codones que van a sintetizar esta proteína van a tener un problema y no van a poder expresarla como corresponde. Por lo tanto, la acuaporina no va a poder absorber agua y las personas, por lo tanto, van a presentar síntomas de deshidratación, sed excesiva, etcétera, porque no absorben el agua que necesitan. Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, para terminar rápidamente, creo que nos hemos demorado un poquito. ¿Crees que se podría seleccionar un gen para expresarlo en otra célula? Aquí yo les voy a dar paso a lo que va a comentarles Miel, que es, como les comentaba, la insulina es una proteína que está secuenciada en el ADN. ¿Qué pasa? Si nosotros quisiéramos hacer insulina, por ejemplo, nosotros podemos extirpar ese gen desde la información genética y podemos, por ejemplo, agregárselo a una bacteria. La bacteria igual tiene ribosomas, por lo tanto, igual puede leer ADN y formar proteínas. Y como el código genético es universal, puede sintetizar perfectamente los aminoácidos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se extirpa un poco del material genético de la célula de la humana, ¿ya? Y se le agrega a la bacteria. Y luego se induce que la bacteria produzca y produzca y produzca esta proteína. Y luego se quita, se saca lo que de las proteínas y sintéticamente se forma ADN, digo insulina, que se conoce como insulina recombinante. Lo otro que les quiero mostrar es que es la transgenia. Por ejemplo, a este animal, que es un ratoncito, se le introdujo un gen de una medusa fluorescente y se logró que fueran animales transgénicos. Es decir, se logró que este ratón expresara esta proteína fluorescente. Lógicamente tiene que ser desde los gametos. A los gametos se le introdujo este gen porque los gametos al fusionarse van a dar origen al cigoto y este cigoto es el que después se va a crecer y a especializar. Ya. Entonces, esa es la parte. Espero que no queden dudas. Ahora les dejo con la profesora Miel. ¿Ya? Miel, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ya, voy a compartir yo pantalla, ¿ya? Ya voy a sacar entonces. ¿Se ve? Sí, Ya, podría agrandarla. Eso. sí, ahí. ¿Ya se ve? Sí, se ve perfecto. Sí,
Ya, para empezar, quería pedirle disculpas igual de antemano porque nos vamos a alargar un poquito, igual nos vimos como en la necesidad de acoplar las clases, de sumar materia en algunas clases, porque como ahora tienen la PAES en invierno, nos vimos como en la necesidad de juntar más información en ciertas clases y nos vamos a alargar un poco, pero va a quedar grabada y por cualquier cosa. Ya yo no puedo ver ni el chat ni nada, así que si tienen alguna duda, solamente activan su micrófono y me dicen. ¿Ya? Ya. Ya. Para empezar, vamos a hablar sobre ingeniería genética, que se define como la manipulación y modificación de los genes de un organismo, alterando, o sea, eliminando o insertando material genético en su genoma. O sea, vamos a manipular genes de un organismo específico y le vamos a eliminar o insertar genes de otro organismo, de otra especie. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Tiene una metodología. Entonces, consiste en tomar un fragmento de ADN obtenido por enzima de restricción, el cual se va a unir covalentemente por medio de una enzima ADN ligasa porque lo va a ligar, a un vector o plásmido generando una molécula nueva conocida como recombinante. Entonces vamos a entender el vector o plásmido como una molécula de ADN que va a servir como vehículo para transmitir estos genes de una especie a otra. ¿Ya? Vamos a entender la ingeniería genética como la manipulación y modificación de los genes de un organismo. Ya. Esto es lo que se hace generalmente en la biotecnología, las aplicaciones de la biotecnología en el mundo. Que la biotecnología es una disciplina que utiliza sistemas biológicos, o sea, organismos vivos o derivados de ellos, en el desarrollo de avances tecnológicos, así como la adaptación de estas tecnologías a diversos campos de aplicación o diferentes industrias. Tenemos varias aplicaciones que tenemos de biotecnología en el mundo. Dentro de las más fundamentales tenemos, por ejemplo, la agricultura. Por ejemplo, en la creación de nuevas variedades de plantas y especies vegetales con características especiales. Tenemos también la biotecnología aplicada en el medio ambiente, como por ejemplo para eliminar agentes contaminantes. Por ejemplo, el uso de microorganismos que permitan aislar o eliminar sustancias dañinas de ciertos ecosistemas mediante estos mecanismos biotecnológicos. También, por ejemplo, en industrias para el diseño de procesos y productos más eficientes, desde el punto de vista energético, climático, etc. También en el área de la medicina, para la creación de fármacos, de medicamentos, de tratamientos contra el cáncer. Y también podemos ver en el área de la alimentación para la modificación de ciertos compuestos en los alimentos. Entonces, es el uso de procesos celulares y biomoleculares para desarrollar nuevas y mejores tecnologías. Para empezar, tenemos los alimentos transgénicos, que el cambio en la ingeniería genética permite aislar desde un organismo una secuencia de interés, o sea, un genoma de ADN, y propagarlo en otro organismo, permitiendo obtener cantidades ilimitadas del producto codificado por dicho gen. Entonces, sacamos una secuencia de ADN de un organismo con características especiales que queremos propagar en otra especie, en otro organismo. Entonces, esto se hace, por ejemplo, en la animal. Miel, Entonces, se busca. Dígame. ¿estáis con audífono? Sí, estáis con audífono. Sí, ¿no se escucha? Ahí sí, no es que ahí se escucha mejor. Como Ah, acerca disculpa, el que me había micrófono. sacado. Sí. Vale. Muchas gracias. ¿Ya ves, escuchó el último? Sí se escuchaba, pero Sí. se escuchaba como un poco bajito. Se escucha, no, y se escuchaba un poco doble, se escuchaba raro. Ya. Pero se escucha bien. Ahí me avisa, cualquier cosa. Entonces, en estos alimentos transgénicos se va a buscar en un ser vivo, ya sea animal, planta, bacteria o virus, un gen que codifique una proteína específica, con una característica específica que a nosotros nos interese. Como podría ser, por ejemplo, una enzima que intervenga en la maduración de frutos o en la producción de frutos, etc., confiriéndole un aumento en el contenido de un nutriente o de una mayor tolerancia, por ejemplo, a un herbicida. Entonces, este gen, esta secuencia,
se va a introducir en el material genético del alimento que nosotros queremos mejorar y modificar, y este lo va a propagar y lo va a producir y se va como a generar esta nueva característica. ¿Ya? Tenemos ciertos resultados de la ingeniería genética dentro de los alimentos transgénicos, como por ejemplo una mayor capacidad fotosintética, un aumento de la incorporación de nutrientes al terreno, un aumento de la tolerancia a los herbicidas, un aumento de la síntesis de macro y micronutrientes, mayor resistencia a las temperaturas extremas, etc. Estas son ciertas características que nosotros queremos como perpetuar en una especie y que se las extraemos a cualquier ser vivo y se las inyectamos al ADN de esta especie que a nosotros nos interesa. ¿Y por qué a cualquier ser vivo? Como decía Pablo anteriormente, porque como este código genético es universal, nosotros podemos obtener ciertas secuencias de cualquier ser vivo, animal, planta, bacteria, para introducírselo, por ejemplo, a una planta. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de alimentos transgénicos, por ejemplo, el arroz dorado. El arroz dorado es un alimento transgénico que se ha modificado en Asia, en donde hay una problemática de salud pública con respecto a la vitamina A. Entonces se modifica este arroz y se le inyectan dos transgenes, uno del maíz y otro de una bacteria del suelo. Entonces esto hace que se modifique el arroz y que aumente sus niveles de betacaroteno. Y este betacaroteno va a ser el precursor de la vitamina A y va a generar que este arroz em, eh, le entregue una mayor cantidad de vitamina A a la gente que lo consume. Como también tenemos el maíz BT, que es otro alimento modificado genéticamente mediante transgenia, ya que es o sea, se ve que los maíces y sus granos sufren ciertas patologías, por ejemplo, por hongos, y estos hongos pueden ingresar a los granos de maíz mediante heridas que le hacen ciertas plagas, ciertas larvas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha modificado genéticamente el maíz y para ser resistente a las plagas, para ser resistente a las larvas. Entonces, al ser resistente a las larvas, no va a hacer esta herida en los granos de maíz y por lo tanto no va a entrar el hongo, que es el problema que quieren solucionar. Este BT significa Bacillus thuringiensis, por eso se llama maíz BT. Entonces, se modifica genéticamente para que el hongo no pueda esparcirse por los granos de maíz. Entonces, ¿hay alguna duda? Parece que no. ¿No? Ya. Igual estos son como más conceptos, más que como entendimiento de esto, como más entendimiento de lo que fue la primera parte, son como más conceptos de información más que nada. ¿Y entendieron lo que era, por ejemplo, También un transgen? Cuando tú hablabas del transgen. ¿Entienden lo que es un transgen? ¿Sí? Más o menos, profe. ¿A qué creen que se ya. refiere? Yo, Dale, amigo. no, sí, pero si es que alguien quiere, ¿a qué creen que se refiere esto como de transgen? Igual lo El dice la gen, palabra también. ¿cómo se dice? El gen al cual fue, ¿cómo se dice? Fue, ¿cómo se dice? Traspasado a otro organismo para simular Claro, su producción. Muy bien, claro, Esteban. sí. Y para destacar una característica en específico, es un gen que va a ser traspasado de una especie distinta a la especie que nosotras queremos mejorar o perpetuar una característica en específico. Esta característica puede estar en algún otro ser vivo, ya sea una bacteria, un animal, cualquier cosa. Entonces es el traspaso de genes hacia una especie distinta. ¿Sí? Ya.
Entonces también podemos ver cómo la transgenia abarca muchas áreas de la vida, como por ejemplo también los animales. Existen animales transgénicos en donde se traspasan genes de otros seres para también perpetuar ciertas características. Tenemos que a lo largo de la historia se ha seleccionado artificialmente ciertos genes, tanto en animales como plantas, como podemos verlo, por ejemplo, en las razas de perros o en las razas de caballos, en las razas de vacas, en donde artificialmente se han seleccionado a lo largo del tiempo, de la historia, desde por ejemplo, la reproducción del animal que tenga las mejores características. Pues, por ejemplo, el caballo que tenga más músculo. Ese es quien lo van a reproducir a lo largo del tiempo y eso implica una selección artificial, que también sería una modificación. Pero hay una limitante en esto, que es una incompatibilidad sexual cuando hay divergencia genética. Pues, por ejemplo, si nosotras queremos en un perro aumentar su masa muscular, y queremos, por ejemplo, la misma masa muscular de un caballo, no lo podemos hacer porque hay una incompatibilidad sexual, pues no se puede reproducir un perro y un caballo. Pero esto sí se puede hacer mediante mecanismos de modificación genética en laboratorio y traspasar genes. Genes y secuencias genéticas que tengan estas características que nosotros queremos producir en la especie. Entonces, hay organismos vivos manipulados genéticamente mediante la inserción de un gen que habitualmente no formaba parte de su repertorio genético, o sea, que era de otra especie. La finalidad de esto es proporcionar al animal nuevas características productivas y hacerlos más eficientes y competitivos. Esto se ve mucho desde el área de la producción también, y se implementa mucho desde el área de la producción, tanto vegetal como animal, como por ejemplo en las vacas que quieren producir, por ejemplo, vacas que generen más leche o chanchos más grandes que tengan más carne y la vaca lo mismo. Etcétera. Entonces, es la manipulación mediante la inserción de un gen que no formaba parte de su repertorio genético hacia una nueva especie. Entonces queremos producir genes con características nuevas y mejores, bajo los intereses humanos, claramente. A estos organismos modificados se les llama así, organismos modificados genéticamente u organismos transgénicos, OMG, como esas son sus siglas. Entonces, en esa imagen podemos ver cómo hay una inyección de ADN en el pronúcleo de un ovocito fecundado. Aquí se está inyectando un gen de otra especie a un ovocito ya fecundado para traspasar estas ciertas características. Como también una microinyección de ADN en células embrionarias. Puede ver cómo mediante técnicas de laboratorio podemos hacer este traspaso de genes. Ahí Entonces, Brenda ¿se tiene entiende por levantada la qué? mano. Dígame. Profe, consulta. Esto es lo que se hace ahora, por ejemplo, con parejas que ahora que quieren tener pareja y son dos hombres. Ahí, eso es lo que se hace. Que el gen en vez de ¿Y quieren tener hijos? Sí, eso mismo. Se inyecta el gen de los dos. Claro, no necesariamente esto de transgenia, sino que no sé si es que se puede usar los genes de ambos. No sé si Yo Pablo puedo sabe. aportar, sí. ¿Sí? Mira, lo que se puede hacer, si bien no se puede, o sea, trasplantar, por ejemplo, el núcleo de una célula a otro, eso es un experimento muy clásico que sí que se ha hecho. Por ejemplo, en la rana se ha hecho. Trasplantar, por ejemplo, un núcleo de una célula hepática de una rana y ponerla en un ovocito y después esta célula estimularla y va a dar origen a un hígado, por ejemplo. Pero trasplantar, por ejemplo, el núcleo de un espermatozoide, muy microscópico, a un núcleo a un cigoto, es bien complejo. Lo que sí se puede hacer es seleccionar ciertos genes, como por ejemplo el color de ojos,
incluso cosas que tengan que ver con la inteligencia, con temperamento, con el color de la piel, todo este tipo de genes que pueden, Características que se quieran rescatar, po. claro, se pueden agregar al genoma y hacer que se expresen. Pero lo que sí la biotecnología animal tiene muchas más restricciones que la biotecnología vegetal. Eso es importante tenerlo claro. Este tipo de experimentos generalmente no se permiten hacer, a pesar de que no es complejo hacerlo. ¿Ya? No es posible en Chile, por ejemplo, y en gran parte del mundo, si es que no en todo el mundo, hacer experimentos con transgenia en animales. Los temas bioéticos es un tema, ¿ya? Claro, Pero muy de que sí se importante igual. puede, sí se puede agregar genes, ¿cierto? Y importante que tenga que ser, por ejemplo, en los gametos. ¿Mm? Por ejemplo, no sé si han escuchado el experimento de la vaca Dolly. Matías quiere comentar algo antes. Eso mismo quería llegar. ¿Qué pasa exactamente en el de la oveja Dolly? Porque se clonó. Sí, claro. Es igual es importante entender y es importante que ustedes entiendan que en esto, por ejemplo, lo que decía Brenda de las inyecciones de los ovocitos, de los genes de los dos padres, acá estamos hablando de la misma especie, pues la oveja Dolly es lo mismo, pues estas son modificaciones genéticas, pues, muy distinto a lo que son la transgenia, que es el traspaso de genes que vienen de otra especie, que siempre una transgenia es que venga de otra especie que no, como dice ahí, que no forma parte de su repertorio genético. Entonces, esto de la oveja Dolly es una clonación, claramente una modificación genética, pero no una transgenia. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Una transgenia, por ejemplo, podría ser lo que hablábamos de la insulina, como ponerle genes Claro, a la bacteria. O lo que claro. hablábamos de los genes de resistencia a las heladas con las plantas, hacer la resistencia a las heladas, también transgenia. Lo que dice el bien Miel, una clonación, eso, generar una copia del mismo genoma dentro de la misma, dentro del mismo tipo de célula. Ujú. No sé si vaya a hablar de la vaca Dolly más adelante. No, pero aquí les quiero mostrar otros ejemplos en donde se ejemplifica la transgenia. Acá, por ejemplo, se ve en salmones, en la primera imagen. El salmón ha sido modificado genéticamente en muchas producciones de salmones por en su hormona de crecimiento. Pues, ha sido modificada su hormona de crecimiento para que el salmón generalmente, cuando está en climas muy fríos, limita su crecimiento. Entonces se ha modificado genéticamente su propia hormona de crecimiento para que crezca ante cualquier ambiente. Entonces podemos obtener en la producción de salmones muy grandes. Entonces ya no tienen salmones pequeños, sino que ambiente frío, ambiente caliente, ambiente tibio, lo que sea, el salmón va a ser grande igual. Al lado tenemos otra vaca, o sea, una vaca que ha sido modificada. El salmón es mediante modificación genética y esta vaca que está acá al lado es mediante transgénesis, transgenia, en donde se modificó para que su leche, es la primera vaca, esta vaca se llama Daisy, es la primera vaca que puede producir leche sin lactosa. Es súper impresionante, igual como se van buscando formas de solucionar los problemas humanos modificando animales. Como decía Pablo, hay muchas como controversias y sociales igual al respecto porque estamos modificando una especie igual. Abajo podemos ver a un mosquito, que es el mosquito Anopheles, que es mosquito que transmite la malaria, el cual es la hembra de esta especie la que es la vectora de esta enfermedad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha modificado mediante modificación genética al macho de esta especie para que al momento de este macho reproducirse, las larvas que vaya a tener, todas las larvas hembras se mueren. Entonces no da paso a que existan hembras que contagien la malaria. Y también por lo mismo hay una controversia porque estamos modificando una especie completa. Al momento de liberar a este mosquito a un ecosistema, vamos a hacer que la mayoría, que al momento de cruzarse con hembras
de su misma especie dejen de nacer hembras y por lo tanto vamos a eliminar a la especie en algún momento, porque el puro macho en el ecosistema no sirve. También abajo podemos ver modificaciones genéticas de chanchos que se han modificado para generar órganos humanos. Ya hay ciertos trasplantes que se han hecho de cerdos a humanos. Por ejemplo, se hizo un trasplante de corazón de cerdo a humano y estos cerdos fueron modificados para que eso pueda suceder. También podemos ver mediante transgenia a este toro que está aquí, el cual fue modificado para aumentar su masa muscular de forma exacerbada y generar mucha carne, bajo los intereses de producción humana. Entonces, dice ahí, la ingeniería genética permite modificar genéticamente los animales con diferentes objetivos. Por ejemplo, generar modelos de enfermedades que afectan al hombre, a las personas, para el desarrollo de nuevas drogas y tratamientos, servir como fuente de tejidos y órganos para trasplantes humanos, como los cerdos, mejorar el ganado y otros animales de importancia económica, como ese toro que está ahí. Producir moléculas de interés industrial, por ejemplo, esto de la vaca. También se ha hecho esto de la insulina. En vacas también se han modificado genéticamente para que su leche pueda contener esta insulina y que se... De hecho, hay una especie de vaca en Argentina que fue modificada para que su leche contenga insulina y al momento de las personas consumirla puedan asimilar esta insulina en su cuerpo. Ya. Acá podemos ver también cómo son modificadas genéticamente todas las áreas de la vida. Hay cultivos transgénicos igual o genéticamente modificados, GM. Entonces, ¿hay alguna duda hasta el momento? No, profe. Ya. Ya. Entonces, esta podemos ver cómo la aplicación de la tecnología del ADN recombinante, porque tenemos estas partículas nuevas en la agricultura. Entonces hay transferencia de genes foráneos, transgenes, o sea, de otras especies, de cualquier origen biológico, animal, vegetal, microbiano, al genoma de especies cultivadas de plantas. Entonces los cultivos genéticamente modificados más usados en la agricultura global son principalmente soya, algodón, maíz, arroz, cebada, generalmente en alimentación, y monocultivos alimenticios o forestales también. El objetivo de estos cultivos transgénicos son generalmente la resistencia a las plagas, resistencia de insectos, lepidópteros y coleópteros, tolerancia a herbicidas, como también tolerancias a climas extremos, a sequías también, etc. Algunos de los objetivos de estos cultivos transgénicos. Pero también contiene riesgos. Riesgos biológicos potenciales, por ejemplo, la introducción de proteínas con efectos adversos para la salud, porque acá estamos viendo también, son alimentos. Estos cultivos transgénicos son cultivos de alimentos que son consumidos después por las personas. Entonces son introducción de proteínas con efectos adversos para la salud que muchas veces no son estudiados y que hasta el momento solamente son cultivados. Efectos negativos de especies no blanco, por ejemplo, modificaciones genéticas en plantas resistentes a plagas, por ejemplo. Hay una especie de planta, no sé si es el maíz, que se le modificó genéticamente para una resistencia a plagas, pero pasa que hay una mariposa, que es la mariposa monarca, que se alimentaba de estas plagas, de esta planta modificada. Entonces, al momento de modificar una especie cualquiera para que sea resistente a una plaga en específico, también puede tener efectos negativos en otra especie, que no es la que se está tratando. Entonces ahí ya estamos modificando un ecosistema completo. También resistencia a insectos, porque, por ejemplo, ya tenemos esta resistencia a las plagas, pero estos insectos pueden superar esto y generar características para poder afectar igual a las especies vegetales. Y impacta sobre la biodiversidad, obviamente, porque al momento de aplicar modificaciones genéticas tenemos
o sea, a un cultivo, tenemos toda una diversidad alrededor que también puede ser afectada. Esto mismo de las especies no blancas. ¿Pasó algo? Esperemos un poquito. Necesito... ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que sepan y quieran, no sé, algo que les cause curiosidad? Con esto ya estamos terminando. Sí, ya estamos ¿Ya? terminando. Ya. También podemos ver aquí cómo estas modificaciones genéticas también han servido para la obtención de fármacos. ¿Cómo ocurre esto? Gracias a que este conocimiento del genoma humano, del genoma de las personas, permite conocer la secuencia genómica completa de numerosos genes, como mostraba recién Pablo el código genético, y también se puede evidenciar ciertas alteraciones y variaciones que podrían significar una enfermedad. Entonces, se pueden identificar ciertos genes y proteínas que están asociados a ciertas patologías. Al visualizar estas alteraciones o variaciones, podemos ver también cómo se asocian a ciertas patologías. Entonces, la biotecnología ha permitido, por ejemplo, la inactivación de estos genes, como utilizando estos genes como dianas terapéuticas. Inactivar ciertos genes que al alterarse generan enfermedad y poder generar ciertos tratamientos médicos. Se han utilizado ciertas plantas y animales transgénicos para la producción de proteínas recombinantes de interés farmacológico. Se han utilizado ciertas como compuestos y secuencias de plantas y animales para generar ciertos fármacos. Y esto de los animales se le dice una granja farmacológica, que es el uso de animales como vacas, cerdos, caballos, que se le extraen ciertas características como útiles para ciertas patologías humanas y se producen exacerbadamente para poder rescatar ciertas características que queremos usar. Por ejemplo, la insulina. Acá Pablo ya había hablado de esto antes en su parte. Y ¿qué es lo que se quiere? Que la ingeniería genética quiere obtener grandes cantidades, por ejemplo, de una proteína que es necesaria. Por ejemplo, la insulina. Entonces, ¿cómo lo hace? Introduce el gen de la insulina humana necesaria en un organismo hospedador fácil de cultivar, por ejemplo, una bacteria. Entonces se saca este gen necesario, la insulina, se introduce en el plásmido de una bacteria, se genera el plásmido recombinante y la bacteria se cultiva y a niveles productivos muy altos. Se genera y se puede generar un medicamento, un fármaco que tiene como formas más, dicen ellos, como baratas y más seguras que, por ejemplo, usar animales. Porque antes se sacaba la insulina de ciertos órganos de las vacas, por ejemplo. Entonces, al generar toda esta producción mediante cultivos, ya no tenemos como esta parte del uso de animales. Ya, y ahora les quería proponer, quería saber qué piensan al respecto de esto. ¿Qué piensan al respecto de todas estas modificaciones genéticas en el ambiente, en las plantas, en los animales, en los ecosistemas? Y si es que existe peligro relacionado, si es que piensan que existen peligros relacionados con estas modificaciones genéticas y transgenia en las especies, no solo en humanos, sino como en todas las especies para el interés humano. Brenda tiene levantada la mano. Sí. Ahora, Bueno, yo creo que es una arriesga o pierde, porque creo que igual el ecosistema ya lo hemos modificado hartas veces durante la historia, entonces son necesarias que nos estemos adaptando como a lo que va cambiando. Igual es peligroso, pero siento que
si queremos innovar y traer nuevas ciencias, porque obviamente nosotros igual vamos a ir cambiando durante el tiempo, especies van cambiando, lo mismo que decía con, con el bichito que se había modificado y que iba a desaparecer en un tiempo, no sabemos tampoco qué repercusiones podría tener eso y después vamos a tener que volver a adaptarnos y ya es un proceso que ha iniciado, eso creo yo. Y ya no se puede volver atrás, que lo vamos a necesitar. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, Brenda. Sí, po. Gracias. Yo creo que está mal. Discrepo con eso, la verdad. Ya, Porque podremos hacer un debate. lo que pasa es que, a ver, si nos vamos, ¿Por qué? a ver, creo que me voy a ir en bola. Si nos vamos a remontar la historia, nosotros los humanos somos seres cambiantes, pues somos seres evolutivos. Así también, por ejemplo, como la gran mayoría de animales, somos seres que nos vamos a ir cambiando, ¿cierto? Y adaptando al hábitat, al clima, ya sea a todo tipo de ambientes, virus, bacterias, hongos. Y obviamente el gen que se ha modificado, ¿cierto? Ya sea el animal, el vegetal, y todo esto, prácticamente ha traído desfavorecimiento a nosotros, por ejemplo, en el ecosistema. Podemos verlo hoy en día también en el hábitat de nosotros mismos. Hay más, por ejemplo, el smog, ¿cierto? El aire, no sé, los animales que se pueden morir, los peces, todo eso. Según yo, eso es lo que trae malas. Yo por eso ¿Podría, por favor, fundamentarme un poco a qué se refiere con el smog, el aire? ¿Qué tiene que ver con la transgenia? No capté. decía, yo lo pienso, por ejemplo, por los temas de los alimentos, ¿cierto? ¿Por qué me refiero también al tema del ecosistema de los humanos? Porque obviamente nosotros hemos sido mutados genéticamente durante mucho tiempo igual, no solamente con las vacunas y todo eso, pues obviamente nosotros evolucionamos, ¿cierto? Si bien evolucionamos, pero también tiene que ver con el tema empresarial. O sea, yo no sé Ujú. si estoy bien o mal, pero creo que voy por ahí. Yo, Ya. Brenda, igual que, pero antes, Brenda, déjeme. Bueno, importante, nosotros sabíamos que hay muchos comentarios con respecto a las vacunas. Dicen que las vacunas pueden influir, ¿cierto?, en la expresión de los genes, y lo cual no es verdad, ¿ya? Ninguna vacuna actual, ni la del coronavirus, ni ninguna, incide en la expresión de los genes. Ya eso es un punto importante. La vacuna por ningún motivo va a modificar tu genoma, ¿ya? Eso es importante. Lo segundo es que los alimentos transgénicos, por su parte, se ha demostrado que no presentan, no son nocivos para la salud, ¿ya? Si bien estos alimentos transgénicos no se comercializan en Chile, ¿ya? Se ha demostrado por estándares que no son nocivos para la salud, ¿ya? Han pasado los estándares de bioseguridad, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos los tomates cherry, cuando vemos el choclo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto un choclo que no ha sido modificado. Digo que un choclo no sé, ¿de dónde es nativo el choclo? Perú, De Perú. ¿No? Ya, pues, un choclo en su estado Perú, natural México. son muy pequeños, son muy pequeños. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, con ellos no es una transgenia, ya, una selección artificial. Lo que quiere decir de que se seleccionan, entre comillas, las mejores cepas de los mejores choclos, y esos choclos son los que se han ido cruzando con los mismos, se han ido cruzando con los mismos, hasta que obtenemos cultivos de grupos bien selectos genéticamente hablando, ¿ya? No son transgénicos. En Chile, por ejemplo, no se comercializan alimentos transgénicos. Y se ha demostrado por lo demás de que no son nocivos para la salud. Los problemas más bioéticos están también como relacionados a la biotecnología animal, ¿cierto? Con esto de, ¿será bueno si podemos cambiar, por ejemplo, si podemos hacer a nuestro hijo, si quiero que tenga rizos, si quiero que tenga el pelo negro, por ejemplo, eso se puede hacer. Ahí están como los problemas bioéticos. Igual hay mucha desinformación con respecto a estos temas, ¿ya? Hay muchas ideas, todas las personas tenemos ideas, escuchamos ideas de mucha gente,
Pero bien, estos temas igual es importante ir a la fuente, saber realmente cómo funciona quizá la expresión genética, cómo funcionan esto, las normas de bioseguridad. Hay que ir al grano siempre, ¿ya? No hay que quedarnos con lo último que escuchamos, ¿sí? Claro, claro, es importante cuestionárselo e informarse sobre el tema, pues, porque está pasando, ocurre y va a seguir pasando de forma exponencial igual. Y todas podemos tener como nuestra perspectiva al respecto, po. Como decía, no sé quién estaba hablando recién, como o con respecto al smog, al aire, a las contaminaciones, como que igual tiene mucho que ver, po. Va a tener mucho que ver como con estas quizás, no sé si modificaciones, pero sí usos de organismos vivos como eh, para generar sus recursos o sus intereses, como, no sé, mantenerse informado al respecto, po. Leer más y, y como decía el compañero, como no quedarse con lo último que les dijeron, pues, no quedarse solo con esta clase también, pues, que hay mucho más que saber al respecto, po. Bueno, nosotros también lo estudiamos, pero tampoco sabemos tanto al respecto, pues. Y, y de hecho, ni siquiera las personas que hacen o que generan estas modificaciones genéticas tienen toda la información, pues hay mucho que no se sabe, pues. Y por eso hay tanta controversia también, porque hay tanta incertidumbre de lo que puede pasar como con estas modificaciones, que por eso es tanto el peligro también, pues. Por eso es tanto, y tampoco hay regulación al respecto por lo mismo, porque no se sabe. Entonces, eso. Em, Aquí les presento algunas implicancias éticas y sociales, como que también están dentro como de las conversaciones también al respecto. Eh, Como la alteración en el ADN, cambios inesperados, imposibles de predecir o controlar. Como decía recién el compañero, como que son cosas que no se sabe qué va a pasar. Puede también generar nuevas malezas resistentes o supermalezas resistentes a herbicidas y plaguicidas, que son modificaciones a la biodiversidad y al ecosistema por completo. Producción de nuevas especies de plagas resistentes, plagas de insectos resistentes a todas estas modificaciones que están haciendo, pues después quizás van a haber insectos que van a ser incontrolables para la especie. Nuevos fenotipos de los distintos organismos vivos, la pérdida de la biodiversidad, el desplazamiento de semillas autóctonas como por la propagación de las semillas modificadas genéticamente. Eh, con respecto a la bioseguridad y la liberación de organismos altamente patógenos, pues, como que el uso de estas modificaciones genéticas eh, para liberar ciertos componentes como riesgosos para los ecosistemas, para la humanidad, y que no hay regulación, pues, como al respecto de eso. No hay una seguridad al respecto de lo que puede pasar, de lo que se puede hacer, y es tanto lo que se puede hacer con estas modificaciones genéticas porque estamos modificando genes de organismos vivos, po, de nosotros mismos y de todos los organismos que nos rodean. Así que no sé si alguien más tiene algo que decir al respecto. Yo aquí estaba buscando una información. Dice, los cultivos transgénicos están restringidos a solo 5 países que abarcan el 95% de la superficie mundial. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India y China. Sí, pues creo que sí, pues sí se comercializa. Yo no sé, No es transgénicos, sí, como po. que basta con ir al súper igual, pues. Con ir al súper y ver esas manzanas súper rojitas así, o no sé, verduras y frutas, ¿verdad? Que se nota que, igual lo digo desde el desconocimiento también, pues, como que se nota que hay modificaciones al respecto, pues, y no sé si hay información certera al respecto. No, claro que la hay. Pero tener claro lo que es la diferencia, por ejemplo, entre una selección artificial y una selección natural. ¿Sí? Sí, pues, sí. Cuando elegimos, por ejemplo, los mejores y los hacemos que se reproduzcan entre ellos, no es una selección artificial. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas para ustedes. Ay, Sí, dice, ¿cuál de las siguientes secuencias causa efecto es la correcta?
A ver si nos pueden comentar. Debería ser la B. Fenotipo, gen, proteína. No la B. B, gen, proteína, fenotipo. Gen, Esa. proteína, fenotipo. ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, el gen, que es la secuencia, va a sintetizar una proteína y el fenotipo, por definición, es la expresión de la información genética. Es decir, como lo visible, ¿ya? Que es la expresión que se esté formando la proteína. ¿Ya? En nuestro caso, por ejemplo, es visible que por ejemplo, yo tengo chochos o que una persona tiene el pelo negro, etcétera, es visible. Pero no todos los fenotipos son visibles. Por ejemplo, cuando hablamos de la expresión de alguna proteína en nuestro cuerpo, pero que nosotros no estamos viendo. Ahí también se está expresando una proteína, también es un fenotipo, pero no es visible. Entonces, decir, por ejemplo, que el fenotipo es lo visible, quizás no es tan correcto, sino que decir que es la expresión de la información genética. Pero muy bien, gen, que es la información, la proteína, que es la expresión, ¿cierto? Y el fenotipo es la expresión de la proteína. Esta ya la habíamos trabajado. No, esta, faltémosla. Esta interesante, no, está sacada. Ahí sí. Hagamos como que no vieron la alternativa. Dice, cierta especie de plantas terrestres, al ser expuesta a bajas temperaturas, producen proteínas anticongelantes que les permiten sobrevivir a las heladas. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la que en situaciones correspondería a fenotipo, genotipo y ambiente? Entonces, fenotipo es la expresión del material genético, genotipo, los genes, y el ambiente, el ambiente. Léanla y coméntanos cuál es la alternativa correcta. La C, creo. ¿Y Esteban, tú la habías visto antes? ¿No Esta. alcanzaste a ver la respuesta? No, pero simplemente leí, tipo por, ¿cómo se dice? Eh, por descarte, ¿no? Ah, ¿y ahí por qué? ¿Podría explicar por qué llegaste a esa alternativa? A ver, como dice el enunciado, a ser expuesta a bajas temperaturas, entonces en el ambiente es exposición a bajas temperaturas, está la A o la C. Entonces dije ya, la B no puede ser, tampoco la D, y menos la E. Después me fui a fenotipo, mutaciones que permitan la aparición de alelos respectivos y resistencia a las heladas. Entonces dije, bueno, la C. Muy correcto. Sí, ¿Entendieron el resto por qué esa es correcta? Sí, sí, se entendió. Ya, genial. Bueno. Bueno, esa puede ser. No está incompleta. esta. Sí, esa ya la habíamos hecho en Ah, clase. ya. Sí. Estamos, pues. Estamos. Yo, podemos, no sé si les parece, una guía de preguntas de esta reunión que hemos tenido. Ya subimos una pauta. ¿Les tinca? ¿Parece? Profe, tengo una pregunta. Adelante. Yo que llegué un poco tarde en ¿cómo se dice? La reunión, no, la clase se va a grabar. Sí, se está grabando. Sí. Ah, ya, vale. Y la vamos a subir a YouTube como siempre. Yo voy a dejar de grabar en este momento. ¿Alguna otra duda?